Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 231, 232, 233 y 324 de esta historia que se nombra Ronin. Los derechos de esta historia no son míos, los derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 231. Estar borracho era algo extraño. Las nuevas experiencias siempre eran extrañas. Intentar comprender cómo se comparaba esto nuevo con lo que habías hecho antes, con lo que habías vivido. En este momento, la mejor comparación que se le ocurre a Midoriya es que emborracharse es como enfermarse. ¿Por qué alguien se haría esto a sí mismo? Sentía las extremidades extrañas, le dolía mucho la cabeza y tenía un calor incómodo en el pecho. Básicamente estaba pidiendo a gritos que lo emboscaran y le dieran una paliza. También estaban los problemas más específicos. Su sensibilidad al dolor se había atenuado aún más, si cabe, y ya había olvidado por completo que tenía la nariz rota. Si Mao no lo hubiera sujetado antes de separarse, Midoriya se habría olvidado por completo de recolocársela. Por suerte, pasaron unas horas juntos, compartiendo anécdotas sobre lo malos que eran ambos jugando al minigolf, antes de despedirse. Fue un extraño camino a casa, mientras la euforía desaparecía poco a poco en la oscuridad, con dolores que volvían gradualmente. Le dolió el hombro repentinamente, aparentemente sin motivo, hasta que recordó que se lo acababa de dislocar. También el cuello, recordándole que se había golpeado la cara contra una estantería. Todos estos pequeños detalles se mezclaban, sobre todo en noches tan intensas como esta. Midoriya se quedó un momento más en la puerta. No necesitaba una bofetada para despertarlo. No, las leves heridas que atravesaban su traje y su propia falta de defensa bastaban para eso. Se arregló rápidamente, asegurándose de que luciera bien, y luego intentó abrir la puerta de su vecino 3 veces antes de darse cuenta de su error y abrir la puerta correcta. Ya estoy en casa. Midoriya sonrió al entrar, intentando lucir lo más presentable posible. El sigilo era una opción, pero Midoriya pensó que afrontarlo de frente era la mejor alternativa. Si lo atrapaban, surgirían preguntas. Su madre estaría alerta y podría notar el olor a alcohol que impregnaba absolutamente todo lo que había en ese maldito almacén. Con su juego completamente trastocado por el alcohol, era mejor no intentarlo, pero Midoriya nunca lograba recordar su propia y complicada relación con los planes. Izuku. Llegaste temprano. Midoriya saludó a Izuku con una sonrisa mientras este entraba tambaleándose, más nervioso que borracho en ese momento, mientras forcejeaba con sus zapatos y se distraía. ¿Buen día? Sí, ¡qué bien! Pasé un rato con un amigo después de clase, salimos a la ciudad, lo pasamos genial, dijo Izuku, dedicándole a su madre su mejor sonrisa tranquilizadora mientras intentaba atarse los cordones con una sola mano. Al final, tuvo que darse por vencido y soltar la mochila para tener las manos libres mientras deshacía el nudo que había hecho. Oh, eso suena divertido. ¿Era esa chica Aiko de tu clase? Parecía un poco intensa, murmuró Inko para sí misma, sin darse cuenta de lo equivocada que estaba, pero sí de lo acertada que era sobre el verdadero Gores con quien Izuku había estado pasando tiempo. Puedes traerla otra vez si quieres. Mañana tendremos visitas. Quizás podrías traer a Aiko y a sus padres, no mañana. Mitsuki no necesita más gente para alterarse, y Katsuki, sí, hablaré con ella al respecto, dijo Izuku con desdén, pronunciando frases largas que le resultaban incomprensibles mientras por fin se desataba los cordones. Pero, lo más importante, la cena de esta noche. ¿Necesitas ayuda, mamá? Ah, qué considerado. Inko le dedicó a Izuku una sonrisa agradecida, indicándole que se acercara a la cocina. Ya casi todo está listo. Si pudieras poner el arroz y los platos mientras termino, sería genial, SNF. Oye, ¿te has manchado la camisa? Sí, alguien me derramó la bebida encima mientras estábamos fuera. Oye, déjame buscar esos vasos. Y así, Izuku ignoró rápidamente el olor a alcohol, al tiempo que ignoraba su propia conciencia de la inminente desgracia, como solía hacer. El entrenamiento del jueves transcurrió más o menos según lo previsto, ajustándose bastante bien al vago plan que Midoriya había trazado.
El joven profesor se preguntaba si existía una proporción entre la planificación y la improvisación que debía incluir para evitar que sus planes se convirtieran en un completo desastre, o si simplemente era pura suerte que el entrenamiento estuviera yendo tan bien hasta el momento. Quizás se debía a que todo había salido terriblemente mal el primer día. Desde arriba, Bakugou estaba de muy buen humor. El entrenamiento que necesitaba consistía en perfeccionar sus habilidades, trabajar en lo que ya tenía, ponerlo a prueba y practicarlo. Casualmente, esto era precisamente lo que había estado haciendo el día anterior, y era una constante entre casi todos los estudiantes. El ambiente general era el mismo de ayer, pero se intensificó a medida que cada estudiante continuaba y progresaba en su entrenamiento. Desde Mina y Zero practicando en el área de movimiento hasta Bakugou y Sato concentrándose en la ciudad de concreto, daba la impresión de que todos tenían una idea clara de lo que querían hacer, incluso los estudiantes que no participaban en el examen F siguiente. Midoriya asintió mientras volvía al gimnasio, sus ojos se dirigieron hacia la izquierda desde la entrada mientras observaba todo el lugar, buscando a una persona en particular. No a Bakugou arriba, que parecía murmurar sobre alguna distracción después de clases, ni a Kirishima abajo, hablando con cementos y aún tratando de encontrar una dirección, sino a Kaminari. Es tu turno. Ven cuando estés listo. Midoriya apenas pudo articular palabra cuando Kaminari cruzó corriendo el lugar. La cuarentena del rubio borrón había terminado, y estaba más emocionado por volver a entrenar, así que adelantó a su maestro temporal y lo saludó con una gran sonrisa y gestos aún más efusivos. Manteniendo sus propios movimientos más pequeños pero aumentando gradualmente la intensidad para igualar a su entusiasmado alumno, Midoriya guió a Kaminari de un gimnasio a otro. Juntos repasaron la rutina diaria de Kaminari, centrándose poco a poco en lo que el aspirante a héroe quería hacer. Tienes muchas opciones por delante. Práctica de espada, práctica de dones, práctica de acrobacias y mucho más. Tantas combinaciones. Kaminari parecía tan disperso como su futuro, con tantas opciones por delante. Había pasado el día practicando el uso de su don, usándolo en sus piernas y caminando por el gimnasio, y ayer había dedicado casi todo su tiempo a practicar esgrima básica y a un poco de combate ligero. Ahora, sin embargo, era hora de encontrar un rumbo. Recuerda, esto no es para el resto de tu vida. Este entrenamiento es solo para el examen de licencia provisional, le recordó Midoriya con la mayor delicadeza posible mientras entraban en la ciudad de hormigón, intentando establecer algunas pautas. Solo tienes que elegir una dirección en la que entrenar. ¿Qué habilidades crees que serán las más útiles para el examen? La boca de Kaminari se curvó en una fina línea que se fue ensanchando cada vez más mientras miraba al vacío, pensando de un lado a otro mientras su cabeza se movía de un lado a otro. No lo sé. ¿Qué sale en el examen? ¿Qué pasa? Midoriya se detuvo en seco, ladeando ligeramente la cabeza, luego lo pensó un momento y asintió levemente. Bueno, esa es una buena pregunta. Tan buena que creo que la repasaré mañana, porque creo que todos necesitan saberlo, pero específicamente, nadie fuera de la asociación lo sabe. Tienen unos 7 exámenes, y cambian cuál hacen cada año. Una vez, creo que hicieron el mismo examen 3 veces seguidas solo para fastidiar a todos, te recomiendo que estudies los anteriores, por tu propio bien. Mientras seguía divagando, Midoriya decidió que el lugar donde se detuvo era tan bueno como cualquier otro para dejar sus cosas mientras hablaba. ¿Y el del 223, 7? Eso suena bien. 2237, verano, sitio. Había una heroína con un don muy similar al tuyo, creo. Definitivamente uno para revisar. Sí, creo que es en esa en la que estaba mi madre cuando estudiaba para ser heroína. Ahora es una heroína profesional. Madre mía, no puedo creer que nunca me dijera que había otra chica con un don eléctrico en la misma prueba que ella. Kaminari, probablemente era ella. Oh, mierda, tienes razón. Con una sonrisa burlona y un movimiento de cabeza, Midoriya intentó que Kaminari volviera al presente y dejara de divagar. De acuerdo, pero lo importante son algunos conceptos básicos. Cada examen tiene 2 partes: salvar civiles y combatir. Generalmente, solo tienes que ser bueno en una y aceptable en la otra. ¿En cuál quieres centrarte? Salvar gente. Respondió Kaminari rápidamente, haciendo ya unos golpes de karate con entusiasmo que parecían más un combate que un rescate de personas. Parecía que decir salvar a la gente era más una expresión automática que un verdadero significado.
A Revenant no le sorprendería que incluso él lo dijera si lo presionaran, pero quizás era su lado nihilista proyectando sus propias inseguridades. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿en qué te centrarás para ayudar a salvar a la gente? Y ahí lo tenías. Puedes pensar en maneras de rescatar gente, repasar los protocolos de seguridad, quizás lo haga mañana, intentar que sea más seguro y cómodo estar cerca de ti. Midoriya intentó soltar algunas ideas que le vinieron a la cabeza, y la última llamó la atención de Kaminari. ¿Parece seguro? ¿Cómodo? ¿Eso ayuda a salvar vidas? Pensando en las víctimas que vio en la calle, tambaleándose hacia atrás después de que él golpeara a sus atacantes hasta dejarlos en el suelo, en sus expresiones de horror y miedo mientras él se cernía sobre ellas, bueno, puede ayudar. Es algo para tener en cuenta. Creo que mejorar en el combate podría ser más fácil. Tienes razón, me temo. Midoriya, en realidad, estaba un poco agradecido. Estaba bastante seguro de que él mismo necesitaba más ayuda con lo de salvar a los civiles que Kaminari. ¿Qué aspecto del combate quieres mejorar más? ¿Qué parte de tu técnica de combate crees que te ayudará a superar este examen? Mientras Kaminari reflexionaba sobre este problema, surgieron muchas más reflexiones interesantes. Su don, en el que había pensado y que había perfeccionado toda su vida, frente a la pura practicidad y sencillez de usar su arma. Uno era algo que probablemente Kaminari había dedicado toda su infancia a desarrollar, poder usar su don como héroe. Pero el otro era mucho más fácil y práctico, incluso si Kaminari tenía menos práctica con él. Midoriya tenía su propia respuesta, si estuviera en el lugar de Kaminari, pero, creo que quiero trabajar en combinarlos. Kaminari asintió mientras pronunciaba las palabras, como si lo sintiera tanto como lo pensara. Estoy mejorando con mi don a voltajes bajos, creo que estoy entendiendo esto de la espada. Quiero intentar hacer un poco de esto y un poco de aquello, ¿entiendes? Un poco de peculiaridad y un poco de ama. Si eso no era un resumen de objetos poseídos, Midoriya no sabía que lo era. Soltó una risita mientras tomaba su nuevo Shinai, hecho esa misma mañana para esto. Está bien, pero primero, un poco de ensayo y error. Camina hasta ese poste y regresa usando tu peculiaridad. Vamos. Tenemos mucho entrenamiento por delante. Al finalizar la jornada, todos los alumnos se reunieron al sonar la campana para marcharse a casa o quedarse a entrenar. Sin embargo, antes de que el grupo del examen F se separara, su profesor pensó que intercambiarían unas palabras. Grupo del examen F, reúnanse. Unas palabras antes de terminar, no será mucho. 2 minutos como máximo. Un Ronin completamente maltrecho pero imperturbable se encontraba frente a sus alumnos, observándolos con orgullo. Los rostros exhaustos pero a la vez revitalizados de sus estudiantes, que no podían seguir el ritmo de la energía, pequeña pero aparentemente inagotable, de su maestro, quien había estado más que dispuesto a acompañarlos en cada paso de su entrenamiento. Al notar su atención, el anciano sonrió con esa energía inagotable, asintió a cada uno y continuó directamente con la clase. Mañana es el último día de entrenamiento, así que intentaremos hacer algo especial antes del examen. Por lo que sé, el examen tiene 2 criterios principales cada año: combate y rescate. No soy experto en rescate, no puedo enseñarles eso, pero mañana repasaremos lo básico a modo de repaso final. Intentaba conseguir un breve momento con cada uno, mirando fijamente a un estudiante a la vez, pero la venda que le cubría los ojos lo hacía mucho más difícil. En segundo lugar, los movimientos definitivos. Deberían haberlos explorado, y si tienen alguna pregunta al respecto, debo admitir nuevamente que no soy el mayor experto. Para eso están los demás profesores de UA, que están aquí para ayudarlos. Ronin apostó por la transparencia con entusiasmo, haciendo gestos a los demás profesores presentes. Intentaba interiorizar la honestidad y practicarla lo máximo posible. Le parecía un buen comienzo. Por último, no puedo decirles que entrará en el examen. Ni yo mismo lo sé. Lo que sí sé es que está diseñado para poner a prueba a la mayoría de los estudiantes que lo presentan, así que, en resumen, solo tienen que ser mejores que la mayoría. Un consejo práctico. Piensen antes de actuar, den lo mejor de sí mismos y confíen en ustedes. La Universidad de Arizona no ha dedicado medio año a prepararlos para el fracaso. No fue mucho, ni siquiera un minuto. Ronin también notó que no todos lo entendieron. Para la mayoría, entró por un oído y salió por el otro, pero bueno, al menos lo intentó. Una vez resuelto ese pequeño asunto, los estudiantes y los profesores se separaron.
Bakugou solía quedarse para entrenar, pero fue uno de los primeros en irse, liderando al grupo del examen F. La mayoría lo siguió, excepto Zero, que quería practicar ese movimiento de salto, y Kaminari, que aún intentaba combinar el uso de su don, los movimientos de sus piernas y algo de esgrima. Tras pasar horas allí intentando ayudar, Midoriya pensó que era hora de dejarlos cocinar y marcharse. Ya había cumplido su cometido. Le dedicó un breve saludo a Cementos antes de dejar atrás al profesor supervisor y a Gingama. Tuvo que compartir el autobús con los alumnos de la clase 1A, lo cual fue bastante extraño, sobre todo porque se sentó en la primera fila, cerca de los demás profesores que se marchaban. Pudo observar un rato a la clase 1A y a sus profesores, viendo algunas dinámicas y travesuras completamente ajenas a su profesión. Fue genial, pensó, ver a All Might y a Eraserhead charlando entre ellos, mientras los futuros héroes profesionales se relajaban detrás de ellos. Le recordó al campamento de verano de la UA antes de que todo se fuera al traste. Desde la UA, había que caminar un poco hasta el lugar habitual para jugar al minigolf, pero justo cuando Midoriya llegaba, apareció el mismísimo Midoriya, actuando como si llevara horas esperando. El grandullón no pudo evitar lanzar algunas pullas al joven alcohólico, preguntándose si irían de bar en bar después de jugar, pero las bromas no duraron mucho. Parecía un milagro que no hubiera policías apostados en el camino entre el minigolf y el escondite de Mau, ya que solían recorrer esa misma ruta duplicando el límite de velocidad. Sin embargo, por alguna razón, no había agentes esperando para detener a los conductores que iban a exceso de velocidad, así que se desviaron de la carretera y se internaron en el bosque sanos y salvos una vez más. Tras cruzar la puerta principal y entrar, se pusieron manos a la obra con el entrenamiento. Mau criticó a Midoriya, señalando que la habilidad del joven justiciero para luchar estaba totalmente desconectada de su capacidad para hablar, incluso más de lo que el propio Midoriya imaginaba. Hablar y criticar no es tan difícil de hacer al mismo tiempo, amigo. Mau se rió mientras Midoriya hacía su calentamiento habitual, trotar alrededor del campo de tiro antes de detenerse para hacer demasiadas flexiones. Piensas demasiado. O tal vez, respiro, desde el mismo sitio, hablo. Exclamó Midoriya, jadeando al comenzar su segunda vuelta. Este tipo de charla con un hombre que probablemente podía contener la respiración indefinidamente era inútil, pero resultaba interesante pensarlo. ¿Acaso la razón por la que perdió contra ese yakuza alcohólico fue porque intentó hablar demasiado? Bueno, sin duda pudo haber influido. O tal vez solo porque no practicas. Mau siguió el ritmo del justiciero con facilidad, hablando sin parar. O su euforía le permitía almacenar energía sin necesidad de respirar constantemente, o era realmente bueno en esto, porque parecía hablar con la misma naturalidad de siempre. Cuando peleas, siempre te callas la boca. Nada de bromas, nada de comentarios ingeniosos. No creo que hayas dicho nunca algo ingenioso, punto. Ahí lo tenemos, esa es la hoja. Mau rió a carcajadas, dándole a Midoriya una palmada en la espalda que lo hizo avanzar unos pasos, tambaleándose antes de que el justiciero recuperara el equilibrio. Además, hablar provoca distracciones. Midoriya intentó hablar y correr al mismo tiempo, pero era más difícil de lo que pensaba. Como venganza, esperó a que Mau lo alcanzara de nuevo y extendió la pierna con una patada baja, barriendo el pie de Mau en pleno movimiento y derribando al gigante. Uno de nosotros. Tiene que parecer profesional. PFFT. Mau se tomó el viaje con calma, tropezando él mismo unos pasos antes de apoyarse con la mano y impulsarse desde el suelo, alcanzando fácilmente. Sí, te ves y suenas como un profesional de primera, si por profesional significa aburrido. ¿No puedes ponerle algo de color a tu atuendo? Intenta diseñar esta mierda. Midoriya tomó una gran bocanada de aire, esforzándose al máximo para la última parte del recorrido. Mau simplemente se rió mientras, a su vez, aumentaba su esfuerzo y perseguía al justiciero para vengarse. El entrenamiento y los combates no fueron nada del otro mundo, simplemente la práctica habitual después de un día bastante normal. La conversación, sin embargo, fue un poco más interesante. Entonces, mañana, comenzó Mau mientras se liberaba de la cerca de alambre, estirándose y desenganchando su ropa. Mañana, repitió Ronin, con las manos en las rodillas y respirando con dificultad incluso con el traje puesto. Era cierto, hablar mientras peleaba era mucho más difícil de lo que pensaba. No era de extrañar que los héroes siempre parecieran idiotas. ¿Quién querría perder el tiempo hablando en medio de una pelea? ¿Quieres que yo
Mau revisó sus pertenencias y luego miró a Ronin, con una mezcla de perplejidad y diversión. Que venga a Ua, la capital de los héroes de Musufutu, Musutazu. Ven a Mustar Tofu, que te jodan, y ayuda a enseñar a un montón de mocosos. Mau evaluó a Ronin como si estuviera loco, una idea verdaderamente absurda sin fundamento alguno. Sí. No. Mierda. PFF, resopló Mau, sacudiendo la cabeza. Hombre, te has golpeado la cabeza demasiadas veces. ¿Un villano yendo para allá? Creo que ya eres bastante tonto, y ahora me pides que te acompañe. Te convertirías en un justiciero al entrar, comenzó Ronin. Sigue siendo ilegal. Sigue siendo ilegal, asintió Ronin. Era cierto. Pero te habrían invitado. A los justicieros los han invitado antes, por ejemplo, Ronin se señaló a sí mismo mientras Mau volvía a reír, sin creerlo, pero Ronin aún no había terminado de convencerlo. Lo único que necesito que hagas es darles una paliza a unos cuantos niños, será pan comido. Entramos, peleas con 3 o 4, luego nos vamos a la calle. Si la OA intenta algo, estaré ahí contigo para patearles el trasero. Sí, el borracho me cubre las espaldas, qué suerte tengo. Mau negó con la cabeza asombrado, mientras recogía sus cosas. ¿Sabes? Esa sábana podría ser reconfortante si aún tuvieras esa estúpida espada mágica. Esa cosa estaba rota como una sábana. ¿Qué demonios hiciste con ella? Explotó, ¿recuerdas? Sí, no me des una hoja. Sé que todavía la tienes. Yo era el encargado de devolvértela. ¿Qué? ¿Media espada hace medio portal? ¿Qué carajo? Reutiliza, reforja o rehaz algo con esa maldita cosa. Para empezar, todavía tengo una estúpida espada mágica. Muramasa. Ronin se defendió de la manera más patética posible, logrando apenas que el hombre principal levantara una ceja. Segundo, sí, todavía tengo partes de Yamato, pero está doblada, rota y griega. ¿Y qué? Arregla esa maldita cosa, hombre. Es una maldita espada mágica. Mau negó con la cabeza, concentrándose en el problema tal como lo veía. Explicarlo iba a ser un poco difícil, así que Ronin intentó ordenar sus ideas. Hagamos un pequeño desvío, solo por un minuto. Ronin se unió a Mau, rebuscando en su bolsa de repuestos para sacar a Cupido. Retrocedió unos pasos, apuntando a la pared de un cobertizo cercano, y la apuntó. Levantó ambas manos, estabilizó los hombros, contuvo la respiración y disparó una vez. Aún así, el disparo se desvió a la izquierda de donde apuntaba, pero ni siquiera él pudo fallar el blanco. Se oyó un leve estallido cuando salió disparada una ráfaga de aire, completamente imperceptible hasta que impactó contra la pared menos de un segundo después. Miró a Mau, haciendo un gesto. ¿Ves eso? ¿Tu forma de sábana o tu pistola de sábana? Los revólveres son más geniales. Sí, perfecto. Una vez aclarado su punto, Ronin continuó. Dejó a Cupido y sacó a Muramasa, aún envainada, y se la colocó en la cadera. Apuntó, ajustó su postura y luego introdujo un cargador en la funda antes de agacharse y prepararse. Con un fuerte estruendo, la vaina de la pistola se disparó, lanzando su espada con una explosión devastadora. Esta era una técnica que apenas se había oxidado con el tiempo y, de hecho, era más útil con Muramasa que con Yamato, ya que le proporcionaba a la espada la energía suficiente para usar su peculiaridad. Lanzar una hoja roja de viento energizado que impactó contra el lateral del cobertizo. Ronin hizo girar su espada con ostentación antes de envainarla, y luego se volvió hacia Mau. Muy bien, ¿qué te parece? ¿Viste eso? Sí, tu espada puede disparar láseres. Lo que sea. La otra era más guay, porque es así que cortaba sábanas. Mau al menos se dio cuenta de lo que Ronin quería decir, aunque no lo entendiera del todo, así que Ronin decidió que era la oportunidad perfecta para explicarlo un poco más. Sí, pero ¿viste el ataque de energía?, dijo Ronin, desatando la funda de su cadera mientras repasaba los detalles. Las pistolas y Muramasa usan el mismo don del mismo trozo de metal original. En teoría, deberían funcionar exactamente igual. Sí. Disparan. Lo entiendo. Pero Ronin intentó provocarlo, pero como Mau no caía en la trampa, levantó a Cupido y disparó de nuevo. Una vez más, un gatillo seco, un estruendo sordo y un impacto repentino cuando el aire energizado golpeó la pared. ¿No puedes ver los disparos? Oh. Pero podría, Mau señaló a Ronin, luego a la espada, luego a la pistola en la mano de Ronin. Pero, puedo ver las cosas de la espada. Exacto. Ronin señaló a Mau, asintiendo, y explicó lo que creía que había sucedido. Verás, Kingnes y Cupid se crearon de una sola vez.
Las hice directamente con material poseído. Muramasa se creó como un subproducto de, digamos, tres cosas. Primero era material poseído, luego lo forjé en el AEK, después corté el material de la AEK e hice una escopeta, y luego volví a forjar la escopeta y el material sobrante de Kindness y Cupid para hacer Muramasa, y en algún punto del camino, Ronin dejó la frase inconclusa, señalando a Muramasa. El don tuvo una leve mutación. Se debilitó. Ahora, transforma parte de la energía en luz visible. Sinceramente, para 3 reforjas, no está nada mal. Quizás tuve suerte de que la mutación sea tan débil. Pero, Yamato es un poco más complicado que Muramasa. Muramasa tiene un don resistente a la energía, lo que podría explicar por qué mutó tan poco. Yamato, en cambio, quedó atrapado en una explosión a quemarropa y una activación forzada del don que destruyó una pequeña montaña. Mau asintió, comprendiendo un poco mejor la escena ahora. Sí, eso es algo así como una sábana. Es una auténtica mierda. Ronin asintió con entusiasmo. Ni siquiera quiero tocar a Yamato hasta que tenga la oportunidad de estudiar esto, pero con All for One desaparecido, no puedo conseguir más objetos para probar. No sé si es solo la temperatura, si es la intensidad, si es el tiempo, o... ¿Qué demonios? No tengo objetos de sobra para desperdiciar el tiempo haciendo pruebas. Mi plan, sin embargo, es bastante simple. Ronin abrió un Gatorade, apoyándose en la pared junto a Mau. Antes de terminar con All for One, conseguí algunos materiales poseídos más para futuros objetos. Tengo cosas que quiero hacer con todos ellos, pero en teoría, puedo sacrificar algunos para experimentar, y una vez que tenga confianza y todas las piezas de Yamato, intentaré reforjar Yamato, si creo que es posible. ¿Crees que es posible? Claro que sí, en cuanto entienda qué causa la mutación, dijo Ronin, con una expresión de optimismo. Una vez que encuentre la causa, podré trabajar deliberadamente para evitarla. Si es que la temperatura sube demasiado, no hay problema. No supe controlarla bien cuando fabriqué la AEK, la escopeta y Muramasa. Solo necesito ajustarla, reducir el rango y no hacerlo con tanta variación, tomándome mi tiempo. Si es el tiempo de sobrecalentamiento, solo necesito ir más rápido. Puedo aumentar la temperatura y trabajar con mayor rapidez y seguridad. Si son ambas cosas, solo necesito practicar más, e intentaré hacer ambas, pero eso será lo más difícil. Mau asintió, entendiendo la mayor parte, e incluso notó el problema en el plan de Ronin, en ambos. Entonces, ¿quién tiene los otros fragmentos de Yamato? Probablemente la policía. Espero que con la UA pueda recuperarlos eventualmente. Incluso si terminan en la cárcel o en la asociación de héroes, no debería ser demasiado para la UA. Ya han hecho cosas más tontas antes. ¿Cómo te impide esa hoja usar la espada rota para crear portales? Midoriya fingió una sonrisa y luego asintió. Ya solo, ¿no es así? Mira, es un poco más complicado, Midoriya asintió, tratando de pensar cómo expresarlo. Bueno, en realidad no lo es, solo usa esa maldita cosa. Me da igual si se rompe en 2 o en 2000 millones, esa hoja sigue estando jodidamente OP. Es una muleta. Necesito recuperarme sin ella. Si voy a ir a la UA, me importa un carajo si te pones mejor. Quiero que tengas esa espada rota como la mierda. Bueno, está bien, entonces traeré la maldita espada. Pero no la usaré en nuestras incursiones. No quiero romperla más. Gracias a Dios. Mau negó con la cabeza, asombrado. ¿En serio, qué dices? Esto no justifica 2 diatribas en 10 minutos, murmuró Midoriya, sacudiendo la cabeza mientras terminaba su bebida, y luego miró a Mau. Además, a las 12 en punto. En el lugar de siempre. Mau lo miró confundido, así que Midoriya se explayó un poco. Yo traeré a Yamato, así que será mejor que cumplas tu parte y vengas mañana a patearles el trasero a esos mocosos, explicó Midoriya, intentando disimular su sonrisa burlona. ¿Entendido? Oh, pequeño imbécil viscoso, Mau soltó una risita, sacudió la cabeza y le revolvió el pelo a Midoriya. Dale un dedo a algún cretino, oye, tú lo dijiste, no yo. Midoriya soltó una carcajada genuina mientras se impulsaba contra la pared, recogía sus cosas y las de Mau y se dirigía a la moto. Ahora, podían planear los últimos detalles cuando se encontraran mañana en el lugar habitual y seguir adelante. Con solo un día por delante y una solución para finalmente demostrar cómo luchar contra un oponente más grande, todo parecía ir sobre ruedas. Justo cuando Ronin debería haber aprendido que era el mejor momento para prepararse para lo peor.
Desde el minigolf hasta casa, el camino era de lo más corto, sobre todo después del entrenamiento informal que habían tenido ese día. Llegó un poco antes de lo habitual tras un entrenamiento intenso, pero al revisar su teléfono, vio que tenía una llamada perdida de su madre. Solo una, así que no podía ser muy importante. Además, solo la había perdido por 1 hora. La puerta estaba abierta, lo que le ahorró a Midoriya la molestia de buscar una llave. Entró al apartamento sonriendo mientras se quitaba los zapatos. Mamá. Ya llegué. Izuku. Aquí estás. Llegas tarde. Escuchó la voz de su madre llamándolo desde más adentro mientras se acercaba, saliendo del vestíbulo para ver el final de una cena, algo que no le molestó demasiado. Así que llegaba tarde a la cena, simplemente tomaría algunas sobras, tal vez una barra de proteínas, e iría a su habitación. No estaban solos. Izuku tardó demasiado en darse cuenta de que no estaban solos él y su madre en su pequeño apartamento, sino que había 2 personas sentadas en el sofá. Una lo saludaba con la mano y la otra lo ignoraba por completo. Oye, pequeño bribón. Mira quién ha crecido. ¿Qué pasa, Inko? ¿Se te olvidó decirle que íbamos a venir hoy? No, es que Izuku parece tener el mismo sentido de la oportunidad que su padre, resopló Inko, fingiendo estar molesta mientras negaba con la cabeza mirando a Izuku. Bueno, ya hemos comido, pero te calentaré las sobras. Siéntate junto a tu amigo y yo iré a buscar la comida, ¿de acuerdo? Sí. La boca de Izuku se tensó mientras cruzaba el apartamento, dejando su mochila cerca de la puerta y avanzando lentamente paso a paso hacia la sala de estar. Su expresión apenas podía ocultar la extraña tensión que sentía al sentarse en el sofá, mientras sus pensamientos volvían a sus recuerdos. ¿Le había contado su madre algo sobre esto? Tal vez ayer, cuando estaba distraído por el alcohol. Incluso sobrio, el alcohol le estaba dando una paliza. Con gran resignación, Izuku se sentó en el sofá junto a Katsuki Bakugou, a poca distancia de Mitsuki Bakugou, mientras su madre charlaba animadamente desde la cocina. Era increíble. Incluso cuando no creía tener planes, todos salían terriblemente mal. Capítulo 232. Los Bakugou y los Midoriya. Todo parecía ir bien en casa de los Midoriya. Inko estaba recalentando la cena para el invitado que llegaba tarde, Mitsuki charlaba animadamente con su buena amiga desde el sofá, Katsuki estaba furioso e Izuku se encontraba entre los 2 Bakugou sin una salida clara. Así que todo iba de maravilla. Izuku dejó de preguntarse si su madre le había advertido sobre esta tragedia de la manera habitual, dándose cuenta de que era inútil y demasiado tarde, y optó por una solución más práctica. Intentar salir de este lío cuanto antes, hablar lo mínimo indispensable y luego retirarse a su habitación. La tía Mitsuki y su madre hablaban entre ellas desde el otro lado de la habitación, sin un lugar claro donde entablar conversación, lo que dejaba solo una opción. Su amigo de toda la vida, Katsuki, con quien solía sentarse en el sofá. Pero, ¿cómo se suponía que iba a iniciar una conversación con ese tipo? Izuku no podía sacar a colación el tema del entrenamiento, y aunque lo hiciera, ya sabía casi todo lo que Katsuki iba a decir. ¿O no? Izuku se acercó para observar a Katsuki con más detenimiento. Hombros bien desarrollados para soportar el impacto del kirk de Katsuki, leves quemaduras en el dorso de las manos por una piel menos acostumbrada al calor intenso, una mirada fulminante que atravesó a Izuku sin siquiera pestañear. No, Katsuki era casi exactamente como Izuku lo recordaba, aunque un poco más desarrollado que cuando eran niños. ¿Estás viendo algo interesante, cerebrito? Izuku se frotó la barbilla, ladeando la cabeza. ¿Por qué Katsuki había cambiado tan poco? Era el mejor alumno de la clase 1A. De hecho, era el mejor alumno de la UA que Izuku conocía. Recordando su excelente nota de ingreso en las notas de la escuela, había obtenido la puntuación más alta de su año, ganado el festival deportivo con facilidad y probablemente podría enfrentarse a toda su clase de un solo golpe. Entonces, ¿por qué Katsuki se veía tan parecido a como era antes de entrar en la UA? Katsuki, modera tu lenguaje. Zas. Oh. Lo siento, Izuku, ¿estás bien? Te pillé en la cruz. Izuku no necesitaba ver su cuerpo oculto bajo la ropa para notar las diferencias. Había subido de peso, su estómago ya no se hundía y sus músculos se habían vuelto más grandes y densos. Ahora, Katsuki e Izuku tenían complexiones mucho más parecidas. No idénticas, ya que Katsuki concentraba su don en sus brazos, mientras que Izuku lo hacía en todo su cuerpo, pero sí parecidas. Se frotó la nuca, donde había recibido un codazo de Mitsuki, restándole importancia al ataque, aunque apenas lo sintió, y volvió a mirar a su viejo amigo.
Katsuki no había cambiado mucho desde hacía 2 años, mientras que Izuku había cambiado muchísimo, pero en el fondo, la clave estaba en la transformación de Izuku, en el momento en que decidió convertirse en justiciero, no en algo que hiciera Katsuki. Desde esa perspectiva, tenía todo el sentido que Katsuki hubiera cambiado menos entre los dos. Ya estaba en el camino para convertirse en héroe. Ya había estado creciendo. Lo que Izuku veía era la continuación lógica del progreso de Katsuki. Era el cambio de Izuku lo que resultaba sorprendente, si se podía ver bajo la ropa holgada, claro, pero ¿cómo se podía hacer eso? «Has cambiado», dijo Katsuki con naturalidad, logrando finalmente que Deku se concentrara en el presente. Deku no era el único que observaba a su antiguo conocido. Katsuki, a su vez, lo miraba con atención. La diferencia entre aquel idiota idealista que conoció y el empollón sentado a su lado era tan grande que resultaba prácticamente imposible no notarla, ya que incluso Mitsuki miraba a Izuku con extrañeza. Este recibió un codazo en la cabeza sin inmutarse, simplemente se giró ligeramente y se echó a reír. Ni Bakugou ni yo éramos expertos en artes marciales. No sabíamos que Izuku había esquivado el golpe para amortiguar su fuerza, ni que el codazo de Mitsuki había sido, con diferencia, el golpe más ligero que había recibido ese día, pero sí sabíamos que el viejo llorón de Deku había aguantado un codazo en la cabeza como si nada. Inko casi se le cae un plato al verlo. Reaccionó con más fuerza que el propio Izuku al recibir el golpe. Katsuki miró fijamente a un Deku repentinamente sorprendido y algo nervioso que se había inventado una historia, y lo pensó bien. Deku, al menos, podía soportar un golpe. Había recibido golpes de explosiones, puñetazos, patadas y todo tipo de dones menos potentes en la primaria y la secundaria, pero sin importar lo que lo golpeara, Izuku siempre se estremecía, ya fuera un roce o un puñetazo directo en su estúpida cara. Probablemente Deku subió de nivel en la preparatoria, convirtiéndose en un saco de boxeo aún más grande. La secundaria era una cosa, la mayoría de los perdedores aún estaban desarrollando sus dones, pero incluso en escuelas que no eran de héroes, si no resolvías tus problemas para la preparatoria, nunca lo harías. Parecía que el pequeño Deku finalmente se había endurecido, y todo lo que necesitó fueron 9 años de palizas. Sin embargo, había algo que no le convencía de la idea, y aunque Katsuki no lograba identificar qué era, su instinto le decía que estaba ahí. Y eso lo enfurecía. Oye, Deku, ¿a qué escuela vas? Ishiyama. Es un lugar local, y está un poco descuidado, pero en realidad es, mientras Deku seguía hablando sin parar, Katsuki repasaba mentalmente todas las escuelas de héroes que se le ocurrían. Ishiyama no era una de ellas. Así que el pequeño nerd finalmente había renunciado a su sueño de morir en un ataque de villanos. Bien. Bueno, ¿y tú, Katsuki? ¿A qué escuela vas? Katsuki miró fijamente a Deku. Deku lo miró fijamente, como si lo atravesara con la mirada, dándose cuenta casi al instante de lo estúpido que era eso. Literalmente todo el mundo sabía a qué escuela iba Katsuki. Había salido en las noticias como 3 veces solo este año por eso, y eso sin contar todas las fanfarronadas que había hecho cuando entró. Quiero decir, ¿cómo es la UA? ¿Es tan genial como pensábamos? ¿Cómo es aprender con héroes profesionales? Murmuró Deku mientras jugaba con su cabello, sus dedos jugueteando como si buscara su bolígrafo y papel de siempre para comenzar a escribir sus habituales tonterías de nerd. TSK. Katsuki ajustó su postura, miró a Deku y dio sus respuestas habituales. Era una pregunta bastante común para él. Es grande. Muchos extras. ¿Y los profesores? Izuku pudo ver cómo Katsuki se tensaba, y su mano hacía unos pequeños chasquidos con fastidio ante la estúpida forma de desviar la conversación tras la primera pregunta fallida de Izuku. La mayoría de los profesores son perfectos para todos esos malditos extras. Present Mic es demasiado ruidoso, Eraserhead es demasiado vago y Midnight es demasiado. Izuku no pudo evitar preguntarse si Katsuki recordaba que Eraserhead era un héroe clandestino y desconocido, casi nadie lo conocía. No fue hasta después de su primer encuentro que se dio cuenta de que la mezcla entre un vagabundo y un ninja era el mismísimo Eraserhead, pero probablemente era algo en lo que Katsuki no había pensado. Por lo demás, según su poca experiencia con los otros profesores, todo parecía correcto. All Might, sin embargo, Katsuki se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos brillando al llegar al profesor que realmente le caía bien. All Might está bien. Nos deja pelear de verdad, sin reglas, sin restricciones, solo para vivir la experiencia real. Es jodidamente genial. Izuku asintió. Todo parecía como lo había previsto.
De hecho, este era un gran momento. Obtener información sobre cómo un estudiante veía la UA desde una perspectiva objetiva. Revenant se inclinó hacia adelante, pensando qué pregunta formular. Y el mejor maestro es algún viejo veterano, un héroe clandestino, Ronin. Espera, ¿qué? Katsuki avanzó, en su salsa. Así que hay un montón de imbéciles en la UA. Solo hablan, pero no actúan. Palabras y palabrerías, pero no lo respaldan. Al menos Olmig nos deja pelear entre nosotros, pero Ronin. Sus manos se tensaron al recordar su último entrenamiento. La persecución, la práctica de ataques a distancia antes del combate final. Hay un viejo que encontró la UA, y no es como los demás. No nos obliga a pelear entre nosotros, va directo al grano y lo hace él mismo como un auténtico tipo duro. Katsuki habló más rápido mientras se sumergía en el recuerdo. Bueno, la mayoría de los profesores se quedan parados con la cabeza metida en el culo, soltando tonterías a los extras, pero este tipo es de verdad. Es un maldito ninja samurái que lucha contra todos uno contra uno, y bueno, es bastante bueno. Me dan ganas de intentarlo. Los ojos de Izuku estaban tan abiertos como platos mientras escuchaba, esforzándose por oírlo todo con una mezcla de confusión y griega. No, espera, era solo 100% confusión. Sí, es bastante bueno. Genial en la pelea. Tiene buena cabeza para ello, y nada de tonterías como los demás. Todo profesionalismo, toda acción, todo el tiempo. Katsuki asintió, demasiado absorto en sus pensamientos como para notar las reacciones de Deku. Una vez, casi muere, rodeado de villanos salvando a un mocoso, sin refuerzos a la vista, y de repente desata todo su poder y los masacra a todos. Un auténtico crack. No te rías. No te rías. No sonrías. No sonrías con suficiencia. Y hazlo. No. Reír. Izuku estaba haciendo todo lo posible por mantener la compostura, de verdad que sí, pero sinceramente, luchar contra todos esos Nomu en el campamento de verano de la UA habría sido más fácil que esta mierda. Katsuki Bakugou, el tipo cuyo ego era del tamaño de Japón y que no sabía hacer cumplidos, estaba cantándole alabanzas en su cara sin darse cuenta. Izuku hizo lo que pudo. Asentía con la cabeza mientras Katsuki hablaba e intentaba no derrumbarse, algo que se complicó aún más cuando Katsuki terminó de halagarlo y comenzó a insultarlo. ¿Y tú, Deku? ¿Qué demonios está haciendo Ishiyama? Oh, es solo una escuela local. La matrícula es barata, está bastante cerca y hay algunos delincuentes, pero me gusta. Izuku se encogió de hombros, tratando de pensar en algo interesante sobre su escuela que pudiera contarle a Katsuki, pero delante de su madre. Estoy en un club, hacemos cosas, Izuku. Cuéntale sobre Iko. Lo que sea que Izuku estuviera preparando se fue al traste cuando Inko llegó con la cena que Izuku había olvidado por completo, se la entregó y siguió hablando con él. Izuku ahora tiene una amiga llamada Iko. Es bastante alta, pero parece simpática. Vino hace un tiempo. Tal vez podrían quedar los tres alguna vez. Aunque la idea de que Izuku se reuniera voluntariamente con Katsuki para pasar el rato era, en el mejor de los casos, ridícula, y hablar de él como si todavía estuviera en la escuela primaria haciendo su primer amigo era, más acertado de lo que le gustaría admitir, fue un giro bienvenido hacia el único aspecto de la escuela desvinculado de su vigilantismo. Eiko, esa amiga accidental que hizo. Katsuki pareció reír. Tal vez pensó que Izuku y Eiko eran amigos de la misma manera que él e Izuku lo habían sido. ¿Y qué? ¿Te buscas un nuevo amigo para reemplazarme? ¿Son duros? No lo sé, admitió Izuku encogiéndose de hombros. Probablemente. No es muy buena peleando, pero seguramente podría tirarme por encima de una valla, ¿y tú? ¿Tienes un nuevo mejor amigo que me reemplace? Ese comentario sonó un poco hiriente mientras Izuku miraba fijamente a Katsuki. Claro, profesionalmente podía respetarlo, pero no era difícil imaginar que incluso en la UA, Katsuki tenía algunas víctimas a las que molestaba. Como Ronin, solo interactuaba con Katsuki en momentos muy breves y selectivos, pero con lo permisiva que era la UA, Ronin dudaba que algún profesor hiciera algo si Katsuki se dedicaba a hacer explotar a sus compañeros por diversión. Mejor aún, este era precisamente el tipo de cosas de las que Katsuki alardeaba ante el débil e indefenso Deku, sin darse cuenta de cómo podría volverse en su contra en su próximo entrenamiento. Por favor. Soy el mejor de la clase. Tengo un montón de amigos. Se burló Katsuki. Izuku debería haber previsto que no conseguiría nada con eso, pero bueno. Izuku terminó de atiborrarse de comida, tomó un breve respiro y le dio las gracias a su madre por la comida.
He tenido un día bastante ajetreado, así que creo que me iré a dormir ahora. Fue genial verte, Izuku-chan. Siento lo de tu cabeza. La tía Mitsuki hizo una reverencia descarada, y Katsuki simplemente la miró, aparentemente aburrido de su viejo juguete. Quizás deberías pasarte por alguna vez, tú y tu amiguito. Seguro que podría dejaros entrar y enseñaros de cerca cómo es un verdadero héroe. Izuku dejó que una sonrisa asomara en su rostro, asintiendo y prometiendo aceptar la oferta de Katsuki algún día, para disgusto del rubio. Quién sabe, Katsuki, tal vez esté más cerca de lo que crees. Capítulo 233. Mau Tomawa. El día siguiente no empezó del todo hasta que el juego de minigolf de Midoriya se vio interrumpido por el ronroneo de una motocicleta que se colaba entre el canto de las cigarras. Era poco antes del mediodía y, sin nada más que hacer antes de regresar a la UA, Midoriya simplemente estaba matando el tiempo. Esta era la quinta vez que venía a la UA solo esta semana, y cualquier nerviosismo que debería haber tenido se había disipado hacía días. Saludó a su compañero de fechorías con una sonrisa, ambos aún vestidos de civil. No tenía sentido vincular su vida de justicieros con su vida civil. Mau, por su parte, parecía, bueno, quizás algo nervioso. Midoriya no estaba seguro, pero podía percibir que, a pesar de la reticencia que había mostrado el grandullón el día anterior, había cierta emoción en él. ¿Y quién podría culparlo? Que un antiguo villano como Mau, especialmente alguien que trabajaba para All for One, recibiera una invitación para ir a la UA. Era inaudito. Era absurdo. En realidad, era bastante genial. ¿Estás seguro de que no conocen nuestra experiencia laboral y nuestra hoja de datos? Ese asunto de All for One era un gran punto de fricción para Mau mientras salían del campo de golf para buscar un lugar con sombra donde cambiarse de ropa. Podría ser una emboscada. Poco probable. Con su nivel de planificación, no hay manera de que me hayan relacionado con nada. Y si lo hicieron, son demasiado impacientes como para esperar a atrapar a dos en lugar de capturarme de inmediato. ¿Recuerdas el desastre de la OA durante la noche infernal? Revenant ni siquiera tuvo que dar nombres para describir cómo la OA se apresuró a intentar rescatar a Bakugou. Manzanas enteras de la ciudad destruidas para dejar en ridículo la masacre de Bright, cientos de heridos, docenas de muertos y el retiro forzoso del actual héroe número 1, todo porque la asociación de héroes, y uno de sus principales actores, la OA, no pudieron esperar ni un día más. ¿No te preocupa? Esta hoja es, digamos, alto secreto o algo así. Como que, técnicamente, todavía trabajo para el jefe, ¿sabes? ¿Sigues trabajando para él? No es de extrañar, pero técnicamente, eso los convirtió en enemigos a largo plazo, supuso Revenant. Las motivaciones actuales de All for One para marcharse justo después de la derrota del héroe número 1 eran desconocidas para el justiciero. ¿Por qué el supuesto villano más grande del mundo no querría intervenir cuando su aparente némesis murió, en lugar de retirarse y darle a la sociedad de héroes la oportunidad de recuperarse de sus pérdidas y acumular nuevas fuerzas? Pero eso no era algo que Revenant pudiera responder en ese momento. Si ves algo que no pudiste deducir por ti mismo, eres demasiado estúpido para trabajar para el gran jefe, dijo Revenant secamente. Por lo que había visto y oído de primera mano sobre las defensas de la UA, eran lamentables. Tenían su valla, tenían un montón de héroes en plantilla, pero aún así no podían impedir que los villanos entraran. Estaba ese grupo de criminales, del que formaba parte Kurohiri, que seguían entrando sin importar lo que hiciera la UA. Quizás era de mal gusto tratar con un teletransportador, pero el hecho de que supieran que iba a entrar y aún así no pudieran reaccionar le dejó un mal sabor de boca a Revenant. Vaya, me alegro de que seas tan fan de estos tipos, Mau negó con la cabeza mientras entraban en un callejón, primero moviendo algunos contenedores de basura para ocultar la motocicleta y luego cambiándose a sus uniformes de justicieros. Nunca dije que fueran geniales. Dije que quería ayudarlos. Tienen mucho potencial, tanto para la sociedad como, más importante aún, para nosotros. Esas vendas en tus hombros, mi casco y la primera funda de pistola, todo diseñado por UA, entregado como recompensa por ayudarlos, dijo Revenant, tocando las vendas del traje de cazador de yakuzas. Un diseño reutilizado para la bufanda de captura, un prototipo de la bufanda de captura actual de Eraserhead que UA tenía por ahí. Originalmente, lo usó con el AEK, pero como nunca necesitó algo tan destructivo, lo reutilizó durante su etapa sin poderes. Funcionaba de forma similar al traje corporal. Una fuente de energía externa, como un segundo conjunto de músculos que envolvían su cuerpo.
Le llevó horas descubrir cómo usarlos para que lo ayudaran en lugar de estorbarle, quizás podría experimentar más con ellos más adelante. Algo a tener en cuenta. Sí, y tienes otra máscara. ¿Y qué está consiguiendo el jefe? Seguro que puedes pedir algo si te portas bien. Intenta impresionar al peludo futbolista y probablemente te consiga algo bueno. Había una delgada línea entre ayudar a un amigo y los negocios, y aventurarse en territorio enemigo cruzaba esa línea, pero aunque Mau sería increíblemente beneficioso para los estudiantes, Revenant no podía descifrar qué querría Mau a cambio de la UA. Por suerte, el grandullón tenía cerebro, y Mau podría averiguarlo por sí mismo. Mierda, más le vale, murmuró Mau mientras seguía ajustando su forma. Encogiéndose lentamente, volviéndose más pálido y luego poniéndose la ropa a medida que se encogía para caber en ella una por una. ¿Qué quieres que vuelva a hacer? Bueno, básicamente, darle una paliza a unos niños. Mau miró a Midoriya, asintió y sonrió levemente mientras tomaba la máscara de cazador de Yakuza. Bien, tal vez la UA consiga un regalo, lo mejor de venir a la UA es que Mau se sentía como en casa. Todo el lugar era de su tamaño. Si hubiera venido en su verdadera forma, habría sido prácticamente perfecto. El viaje en tren fue bastante tranquilo. Ninguno de los dos llevaba máscara, y sentados junto a otros héroes que viajaban en transporte público, encajaban a la perfección. Claro, Mau observaba a todo el mundo a su alrededor e incluso un niño que recogía firmas en el metro les pidió un autógrafo, pero eso también era parte de la diversión para Midoriya. Todo cobró sentido cuando el hombre grande se encontró con la gran puerta. Caminando por la acera, Midoriya y Mau se quedaron mirando la entrada principal de la UA por un momento, simplemente asimilándolo todo. La valla y la puerta descomunales, la zona frontal excesivamente ostentosa y amplia. Incluso ahora, Midoriya pensaba que todo era demasiado, o sea, igual que la UA. Al menos tenían su marca bien definida. Con una reverencia burlona de Mau y un descarado después de ti, entraron. Ronin caminaba al frente con la mayor naturalidad, mientras que Mau parecía de lo más sospechoso. Miraba en todas direcciones, evaluaba a todos los estudiantes y, finalmente, se distraía con la mampostería del suelo, de todas las cosas. Nezu pronto los recogería. Nezu nunca tardaba en llegar al frente cuando Ronin llegaba, ya fuera porque Ronin era demasiado predecible o porque ese peludo tenía alguna alerta y un camino rápido hacia el frente. Mientras tanto, Ronin repasó lo básico por última vez, apartando suavemente a Mau del camino de algunos estudiantes que pasaban y que miraban con asombro a la montaña de músculos que entraba por la puerta. A diferencia del aparentemente anciano, Mau irradiaba algo que atraía la mirada como un héroe profesional. Ronin incluso pudo oír susurros de los estudiantes mientras señalaban al grandullón, murmurando algo sobre el pariente de Blood King. Entonces, 3 reglas. No intentes romperte ninguna extremidad. Si lo haces, no pasa nada, este lugar tiene un médico de primera categoría que puede curar casi cualquier cosa, pero no lo intentes. Las conmociones cerebrales no son un problema, al parecer, a nadie le importan excepto a mí, dijo Midoriya mientras le abría la puerta principal a Mau. Ambos entraron al complejo para esperar en un lujoso aire acondicionado mientras Nezu salía corriendo del rincón donde se escondía. Intentad no decir muchas palabrotas, ¿vale? Son solo niños, y esto no es una pelea callejera, es una escuela. ¿No eres un niño? Cállate. Además, tu forma de hablar es muy peculiar, así que quizás deberías hablar menos. Por último, ¿tienes siquiera una tercera cosa? En realidad no, solo que decir 3 me pareció correcto. Genial, porque ya había olvidado los 2 primeros. Midoriya negó con la cabeza, pero sonreía aunque no lo admitiera. Da igual, pero no hagas ninguna tontería, o si no, olvídate de los alumnos, te voy a dar una paliza. ¿Entendido? Entiendo. Entendido. Por cierto, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es este? Mau y Midoriya se detuvieron, luego se giraron lentamente hacia un lado. Entrando en escena estaba el único, el peludo cabrón, con su sonrisa habitual. Mau se inclinó, hablando en el tono más bajo que Midoriya jamás había escuchado mientras miraban fijamente al balón de fútbol peludo que intentaba escuchar. ¿Sabes? Creo que realmente te dejaré hablar a ti, gracias. Ahora bien, Nezu tenía preguntas, pero siempre las tenía. El largo viaje hasta el gimnasio tal vez solo sirvió para que Nezu pudiera hacer sus preguntas, recordándoles diligentemente a la pareja que eran sus invitados y que lo mínimo que podían hacer era responder algunas de ellas. Esto era un poco caótico.
Era una nueva dimensión de los juegos mentales de Ronin y Nezu, un paso más allá, pero nada que un poco de planificación no pudiera resolver. Ahora Midoriya solo tenía que recordar toda la planificación que había hecho. Este es mi compañero. Él es quien me rescató después de que me secuestraran de tu campamento de verano, aquello que prometiste que sería seguro y secreto. Esa defensa era un clásico infalible, y parecía que funcionaría para siempre. La prensa quizás había pasado página y el público lo había olvidado, pero Midoriya no tenía intención de dejar atrás el desastre que fue el campamento de verano de la UA, sobre todo teniendo en cuenta lo eficaz que era su escudo. Puede que haya sido uno de los peores momentos de la UA en los últimos años, especialmente porque desembocó en el peor momento de la UA en una década, pero ahora que había pasado, había sido una época bastante buena para el justiciero. ¿Ah, sí? Me encantaría saber más sobre eso en algún momento. Parece una red interesante en la que te has visto envuelto, aunque me temo que fue por nuestra culpa. Nezu aceptó la culpa, pero su naturaleza curiosa no lo detuvo. Después de todo, ese supuesto secuestro fue obra del aparente archienemigo de la UA, y con All for One aún en libertad, parecía que Nezu estaba más ansioso que educado por obtener respuestas. ¿A quién quería engañar? Nezu siempre estaba más ansioso que educado. Quizás en otro momento, cuando no estemos concentrados en intentar enseñar a tus alumnos, nada menos. Mientras mantuviera una defensa firme, volviendo al punto principal, Ronin estaba seguro de que las preguntas de Nezu no llevarían a ninguna parte. El problema radicaba en la faceta más reciente del asunto. El director Nezu iba sentado en el regazo de Ronin mientras recorrían el campus de la UA en un carrito de golf de alta tecnología. A su lado, bajo la atenta mirada de un Nezu muy entusiasta, estaba el hombre principal, con quien Midoriya no sabía si se llevaría bien. Al fin y al cabo, cada vez que Midoriya veía a Mao, el grandullón era ruidoso, orgulloso, entusiasta y eufórico. Pero por ahora, mientras Ronin lidiaba con Nezu lo mejor que podía, el hombre principal permanecía sentado en silencio, disfrutando del paisaje durante el trayecto. El atuendo de Mao era su propia versión, finalmente terminada, del traje de cazador de yakuzas. Unos pantalones abullonados que le permitían una buena libertad de movimiento estaban metidos dentro de lo que parecían ser botas de combate personalizadas, ambas traídas por Mao. Su pecho y hombros estaban envueltos en la bufanda de captura prototípica, que aún conservaba algunas manchas rojas que a Mao le parecían geniales. Su torso y piernas también estaban parcialmente cubiertos por una chaqueta larga sin mangas hecha de músculo metálico, con un diseño similar al abrigo de Ronin para unirlos. Por último, a insistencia de Mao, llevaba un pañuelo rojo sobre los ojos, completando así su look a juego. Por desgracia para Nezu, Midoriya conocía la UA mejor que nunca, así que pilló al peludo cabrón intentando desviarse para alargar el viaje. Al final, Ronin había inventado una generalización. Mao era su compañero, llevaban juntos un tiempo. Mao tenía un estilo de lucha diferente al de Ronin y probablemente tenía un nombre, aunque ni siquiera Ronin sabía cómo llamarlo delante de Nezu. Tal vez solo el hombre principal. Técnicamente, era una afirmación muy vaga, aunque Mao la repitiera a menudo. Si tuvieran registros policiales de alguna vez que capturaron a Mao, podrían tenerlo archivado, pero era probable que Mao se le escapara y lo dijera él mismo. Por lo tanto, era la opción más segura para empezar, aunque esto era algo que Midoriya debería haber pensado de antemano cuando planeaba todo esto. Así que ustedes dos se repartirán las tareas para dar clase a los alumnos hoy, repitió Nezu, acariciándose la barbilla, que sería la que tendría. Se giró hacia Mao, sonriendo, pero con una expresión mucho menos amigable, intentando sacarle las palabras directamente. Sé que puedo confiar en Ronin. Te he visto en acción. He trabajado contigo antes. Pero tú, siempre hay una primera vez para todo, bola de pelo, y él es la mejor ayuda que estos estudiantes van a recibir. Ronin resopló, sacudiendo la cabeza ante la actitud de Nezu. Por sus palabras y tono, era evidente que Nezu no temía a un extraño sin identificar entre sus alumnos, a pesar de que esa era la mayor amenaza. Quizás confiaba en sus alumnos, en su profesor Eraserhead y en Cementos, y en Midnight, que en realidad era muy bueno sometiendo enemigos, All Might, bueno, tal vez Nezu estaba pensando con claridad por una vez. Mejor dejar de lado ese punto y centrarse en uno en el que Ronin y Mao eran fuertes. Además, si no lo quieres aquí, siempre puede irse. Estamos aquí para ayudarte. Bueno, lo sé, lo sé. No quiero que tu trabajo sea en vano. Nezu retrocedió un poco, como si quisiera que esto se desarrollara más de lo que pensaba, priorizando la seguridad.
Era su debilidad. El director Nezu era demasiado curioso, y por eso Ronin estaba seguro de que esto funcionaría. Solo necesitaba seguir presionando, y una vez que Mau se pusiera en marcha, el trabajo estaría prácticamente hecho. Sé que eres bueno, Ronin, pero me gustaría ver a tu compañero en acción primero. HMH. Fue un sonido débil, pero fue el primero que Mau emitió desde que accedió a callarse. Un leve asentimiento y confirmación. Su rostro pasó de la neutralidad a una ligera excitación mientras miraba a Nezu, como si estuviera de acuerdo con él. ¿Estás de acuerdo? Ronin lo miró confundido mientras Nezu sentía que la situación estaba cambiando, saltando y casi cayéndose de la parte trasera del carro a toda velocidad. ¿Oh, tú también quieres? ¡Qué bien! Podemos pasar rápidamente por una de las salas de entrenamiento libres, solo tardaremos unos 10 minutos, ¿dices? Conductor. Estallido, HNRGH. Mau interrumpió a Nezu con un puñetazo, interponiendo su brazo entre Nezu y el conductor para apartarlo físicamente, sacudiendo la cabeza. Menos mal que no estaba de acuerdo con las tonterías de Nezu. Y Ronin pensaba que Mau iba a hacer alguna estupidez. Pero, creí que querías presumir. Nezu se corrigió un poco tarde, mirando alternativamente a Mau y a Ronin. ¿No dijo que quería presumir? No dijo nada, al menos, ni una sola palabra. Bueno, lo dio a entender. Resopló Nezu, cruzándose de brazos y haciendo pucheros como un niño pequeño decepcionado. Y yo que pensaba que querías divertirte un poco, HMH. Mau asintió al instante, coincidiendo de nuevo con Nezu. ¿Qué estaba haciendo ese imbécil? Tenían un plan. Finalmente, descruzó los brazos y apuntó con uno de ellos directamente a Ronin. ¿Quieres divertirte un poco con? Ronin lo miró fijamente, su expresión pasando de la incredulidad a la decepción. Debería haberlo previsto. HMH. Mau rió entre dientes mientras asentía, retomando su postura estoica con un rastro más fuerte de su entusiasmo habitual. Oh. Nezu lo manejó exactamente como Ronin había imaginado que lo haría. Se emocionó aún más y no se molestó en ocultarlo. Mientras la bola de pelo se preparaba mentalmente para el espectáculo, Ronin se acomodó en la silla para relajarse mientras aún tenía la oportunidad. Tenía la sensación de que estaría agotado mucho antes de que terminara el día, y técnicamente, todo era culpa suya. Ronin mantuvo la puerta del gimnasio abierta para sus dos hijos problemáticos, y luego la cerró de golpe tras de sí mientras entraba pavoneándose. Ni siquiera se molestó en ir al gimnasio principal, sino que se dirigió directamente al gimnasio secundario de siempre. Todo seguía igual. Una ciudad de cemento, una pizarra blanca con un horario marcado a un lado y una rata molesta mirándolo por encima del hombro, pero esta vez acompañada por un oso grande y estúpido al que él mismo había invitado. ¡Qué ironía! Bueno, empecemos. Los estudiantes llegarán pronto, y te traje para que ayudes, no para perder el tiempo. Ronin no ocultaba sus emociones. Controlar sus sentimientos no era su fuerte. Simplemente aparentaba ser duro y trataba todo como una molestia. Eso significaba que su punto débil eran las verdaderas molestias. Siempre lograban sacarle una reacción. Oh, esto no es ninguna pérdida de tiempo. ¿No es apropiado que los profesores estén preparados? Una de esas molestas criaturas se movía como la rata a la que se parecía, correteando mientras encendía varias pantallas. Estas mostraban una vista de la ciudad, presumiblemente para que los alumnos y profesores que no estaban en la pseudo-ciudad pudieran ver la acción durante el entrenamiento. Seguro que te vendría bien para calentar antes de que empiece la acción de verdad, ¿verdad, Ronin? HMH, dijo Mau asintiendo, aún cargando su bolsa de cosas como Ronin cargaba la suya. Caminó hasta el borde de la ciudad del impostor con Ronin, creando distancia entre ellos y la rata, luego se inclinó para hablar con Ronin y darle algunas respuestas concretas. Entonces, Ronin, instintivamente, pateó al gigante en la espinilla para desahogar su frustración y se sorprendió al oír a Mau emitir un leve gemido de dolor. El gigante sacudió la pierna, miró a Nezu como para asegurarse de que no había peligro y luego se inclinó de nuevo para terminar de expresar sus pensamientos. Primero, que te jodan. Segundo, dijiste que en este lugar de la UA hay un doctor milagroso. Joder, que se jodan esos niños. Es un buen momento para que entrenemos. Mau hizo un gesto entre los dos, centrándose principalmente en sus problemas, pero sin ver el problema de fondo. Podemos entrenar más tarde. Diablos, si quieres, podemos quedarnos aquí un rato más y holgazanear. Los estudiantes lo hacen todo el tiempo, yo incluso lo he hecho un par de veces.
Ronin negó con la cabeza, molesto. ¿Y por qué mueves la pierna? ¿Estás tratando de ocultar cuál es tu peculiaridad? Actuando como si una simple patada en la espinilla doliera, no importaba que las botas Beowulf tuvieran punta de acero. Mau podía resistir balas con suficiente fanfarronería. Ronin le había pedido ayuda a Mau porque su peculiaridad defensiva era tan fuerte que lo hacía prácticamente invencible mientras, Midoriya miró fijamente a Mau al darse cuenta de que no era Mau, sino él mismo, quien no veía el problema de fondo. Le dirigió a Nezu una mirada rápida y obvia, ahuyentó a la pequeña rata y luego se dirigió repentinamente hacia Mau mientras le hablaba en un susurro feroz. ¿Qué demonios? No estás emocionado. Todo tu estilo está siendo aclamado. ¿Cómo demonios no estás emocionado? SHH. Mau le dio un suave golpe a Ronin, sacudiendo la cabeza. Sé que esta es una experiencia nueva para ti, genio, pero las peculiaridades no son perfectas. Si estuviera de humor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca necesitaría dormir. Pero esto es la UA. Esto es la maldita UA. Y esos estudiantes son algunos de los mejores candidatos a héroes de Japón. ¿Cómo demonios no estás emocionado? Nervios. Un paseo aburrido. Ya lo he visto antes. Mira, eso no importa. Lo que sí importa es que hay una solución muy sencilla. Tú y yo hacemos una ronda de práctica, para que la sangre fluya, y luego vamos a patear a algunos niños. Mau avanzaba a su propio ritmo, que por una vez parecía más lento que el de Midoriya, pero aún así iba por buen camino. Mau tenía razón, por supuesto. La emoción era su peculiaridad, y con la vida vaga pero probablemente larga de Mau, era imposible que desconociera las complejidades de su propia peculiaridad. No solo sus fortalezas, sino también sus debilidades, como encontrarse en situaciones sin emoción que lo llevarán al aburrimiento u otras emociones fuertes, como el miedo que Midoriya usó para vencer a Mau cuando se conocieron. Sí. Haremos un combate de práctica, tú y yo entonces, dijo Revenant en voz alta, con la decisión tomada. Esto no era un desvío hacia el mejor resultado, como pensaba, sino el camino hacia él. Eran sus ideas preconcebidas las que lo estaban empeorando todo. Después de todo, Mau estaba ocultando su identidad. No podía anunciar su peculiaridad, cómo funcionaba, y luego pedir un calentamiento. No, este era el mejor camino a seguir, o tal vez era el camino hacia el mejor camino a seguir. Por otro lado, Ronin y Mau se detuvieron para mirar fijamente a Nezu, quien de repente se había animado. Su atención se disparó cuando Ronin aceptó el duelo sin rodeos, y luego se dirigieron el uno al otro. Si te parece bien, podemos matar 2 pájaros de un tiro. Podemos traer a los estudiantes, que nos vean pelear un poco, y seguro que algunos querrán luchar contigo, o al menos entrenar contigo. ¿Te parece bien? MHM. Mau volvió a sus respuestas habituales, asintiendo y preparándose para levantarse antes de que Ronin lo derribara una vez más. Además, ¿cómo demonios te vas a llamar? Todos los alumnos de la clase 1, llegaron al centro de entrenamiento al mismo tiempo, trasladados en autobús desde el comedor. Bajaron del vehículo y entraron al gimnasio con su actitud habitual. Entusiasmados, enérgicos y apasionados, aunque no del todo concentrados. Los profesores acompañaban a los alumnos. Ellos también habían venido en autobús, y no iban a quedarse sentados en un gimnasio vacío esperando a los estudiantes durante 1 hora. Además, se ahorraba gasolina si llegaban todos a la vez. 1.020.000 de yenes en robots, sí, pero un poco de gasolina. Ni hablar. Mientras llegaban los estudiantes y profesores de la UA, Ronin, Mau y Nezu se encontraban a un lado. Ronin señalaba a cada uno de los alumnos con los que tendrían que tratar, prestando especial atención a aquellos en los que quería que Mau se centrara, concretamente a Sato, Kirishima y Bakugou. Puedo ir con ellos primero, mostrarles lo que hacen, y luego puedes encargarte de ellos y hacer lo que quieras, o puedes simplemente entrar corriendo y. Ronin se interrumpió, y él y Mau intercambiaron una mirada mientras Ronin comprendía la gravedad de la situación. Sí, me di cuenta de que era una tontería al decirlo HMH. Mau asintió, provocando una risa en la bola de pelo a la que estaban ignorando, pero Ronin se centró menos en sus asuntos y más en los estudiantes. Los profesores hicieron un recuento rápido, organizando a los alumnos lo mejor que pudieron mientras se dirigían al gimnasio para prepararse. Ronin y Mau se acercaron desde un lado, a la vista pero intentando no interrumpir y dándole tiempo a Ronin para señalar a cada uno de los héroes, centrándose especialmente en Eraserhead y Cementos, los 2 más fuertes allí en su opinión.
Eraserhead estaba absorto en sus notas, pero Cementos los vio venir y miró a Mau con una ceja arqueada. Mig, en quien Ronin no se había fijado demasiado, simplemente los fulminó con la mirada y resopló al pasar. Olmig no estaba a la vista, pero era un hombre muy ocupado. Probablemente llegaría tarde, si es que llegaba. Nezu esperó a que Eraserhead terminara el recuento para destacar, o mejor dicho, para subirse al hombro de Ronin y ser visible para la mayoría. Si pudieran nuestros encantadores alumnos del examen F, por favor, preséntense en el gimnasio vecino. Comenzaremos su entrenamiento de inmediato. Quien quiera observar puede hacerlo. Ronin resopló molesto al pensar en más gente, mientras que Mau soltó una risita. Intercambiaron una mirada de reojo, luego se dieron la vuelta y se dirigieron al siguiente edificio, seguidos de cerca por un grupo de niños entusiasmados. Una vez que llegaron al nuevo edificio y a la pseudo ciudad que había dentro, se detuvieron para hablar con Exam F, y parecía que casi la mitad de la clase 1A. A Ronin le llevó más tiempo del previsto empezar, algo sorprendido, y luego adoptar su postura y comenzar el breve discurso que había preparado. Buenas tardes a todos. El justiciero hizo una pequeña reverencia y luego escudriñó a la multitud, apoyando inconscientemente una mano en su espada para encontrar algo de consuelo. Este es el último día de entrenamiento conmigo, ya que no estaré aquí durante el fin de semana, así que quería abordar algunos problemas que surgieron durante la semana antes de irme definitivamente. Durante toda esta semana, todos ustedes se han estado preparando para el examen de licencia provisional a su manera. Y también, en cierta medida, a la mía. Sin embargo, no soy perfecto. Ronin señaló su propia complexión, en concreto, su estatura bastante baja. Si bien se había acostumbrado a referirse a los estudiantes como niños, fue al intentar mirarlos a los ojos y darse cuenta de que era más bajo que casi todos ellos cuando recordó que él también era un niño. Hay estilos de lucha completos que no puedo usar, o al menos, no puedo usar bien. Hay oponentes que no puedo simular. Desafortunadamente, creo que son cosas para las que hay que entrenar. Así que he contratado ayuda externa para que podamos entrenar algunas de esas situaciones. Chicos, quiero presentarles a mi compañero. Buenas tardes, alumnos. Justo cuando Ronin estaba a punto de presentar a Mau, sucedió algo extraño. Algo que Ronin no estaba seguro de haber oído bien. Es un honor estar aquí en su escuela y conocerlos. He oído hablar mucho de ambas cosas, pero me temo que intentaré presionarlos para que digan más. ¿Qué era eso? Japonés. Perfecto. Impecable. Japonés. La cabeza de Ronin giró casi mecánicamente en lo que solo podía describirse como una mezcla de sorpresa y horror mientras miraba al impostor que había reemplazado a Mau mientras él no miraba, sonriendo con calma, incluso haciendo una leve reverencia al terminar su presentación con un japonés correcto, no, con un japonés formal correcto. Ah, disculpen mi prisa. No me he presentado. El Mau Escarader soltó una leve risita cortés, que igualaba e incluso superaba la actitud de anciano de Ronin, y luego hizo una reverencia más profunda con una mano sobre el pecho y la otra cuidadosamente escondida a la espalda. Tengo muchos nombres. Cazador, perro guardián, pero por hoy, pueden llamarme, Ruina.